Sí, Dios, tú eres el Señor del corazón de aquellos que hemos entregado nuestra vida a ti, Señor. Y como nuestro Señor, como nuestro Salvador, aquí estamos reunidos, Señor, con el deseo de ahora, Señor, a través de este tiempo, ser enseñados, ser instruidos, edificados, consolados, exhortados. Queremos, Señor, en nuestro corazón se ha preparado, Señor. Pon en mis hermanos un corazón dispuesto, que la tierra esté fértil, dispuesta para dar al 30, al 60 y al 100. Unge mi boca, Señor. Habla, Señor, a través de este siervo inútil. Gobierna, Señor, mis palabras, mis pensamientos. Que soy torpe de palabras, Señor, pero tú eres el que edifica, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la bendición de tener libertad de culto. No estamos escondidos en trincheras. Tenemos libertad. Ayúdanos a valorarla y a disfrutarla. Esa coinonía, Señor, que tú quieres. Porque ahí envías bendición y vida eterna, Señor. Gracias por este tiempo. Por amor a tu nombre, Señor. Amén. Tome su lugar, hermano, por favor. Buenas tardes a todos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Tienen hambre o qué? ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, ya es distinto. Los pequeñitos pueden salir a tomar su clase, por favor. Los chiquitos salgan a tomar su clase. Vamos a esperar a que salgan. Mientras salen, les voy a pedir a favor que no traiga su celular. No es religiosidad, es orden. No esté contestando, ni texteando, ni saque su celular. Estamos en un momento y todo el tiempo desde que inició el servicio es un tiempo para estar en la presencia de Dios, no para estar texteando. A eso no venimos. No venimos a eso, ¿verdad? ¿Estamos? Todos vamos a guardar nuestro teléfono. Y también, pues vamos a poner atención, Amén. Vamos a poner atención. Bueno, a lo largo del tiempo en el que Dios me ha permitido estar en el ministerio ya varios años, he notado que muchos de los fracasos que existen en la vida eclesiástica, familiar, personal, individual, que es lo mismo, tiene que ver con la falta de algo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y es un común denominador que nos haga falta esto. Algunos pueden tenerla, pero cuando vienen los tiempos difíciles se nos va. Algunos pueden retenerla en ciertas circunstancias cuando todo parece estar en orden, pero vienen las circunstancias difíciles y nos olvidamos. Entonces noto en muchas ocasiones cuando tengo la bendición de platicar con algunos de ustedes o en la calle con personas que no conozco, la bendición de tener a Cristo, pero la falta de fe. La falta de fe es lo que hace falta, nos hace falta retener nuestra fe. Porque somos seres humanos muy emocionales. Somos seres humanos que estamos bajo la circunstancia en la que estamos viviendo, se nos tambalea el piso, tenemos diferentes maneras de pensamiento. Y a veces cuando hay situaciones difíciles familiares, la mujer opina una cosa, el varón opina otra, pero no corremos a lo que Dios dice, no vamos a lo que Dios dice. Y eso es falta de fe. La falta de fe tiene que ver con desobediencia. La falta de fe es falta de convicción. La falta de fe es falta de certeza. Dice Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero nosotros en muchas circunstancias difíciles y aún en las que pareciera ser que todo está en orden, nos hace falta fe. La fe es dependencia.
Esta alabanza de las penúltimas que cantamos decía: ¿cuánto daría por amarte como me amas a mí? Si pudiéramos de veras entender esa frase, si pudiéramos comprender lo que estamos cantando, porque el amor de Dios nunca ha cesado, a pesar de tu infidelidad y de mi infidelidad. Y cuando tú miras esas cosas y reflexionas y te das cuenta que tú sin Dios, yo sin Dios, no soy nada, dice la palabra de Dios, separados de Dios. Jesús le decía a sus discípulos: ¿qué podemos hacer? Nada. Y cuando tú ves que Dios ha sido fiel, a pesar de nosotros, tú puedes empezar a desarrollar amor hacia Dios, porque tú quieres serle fiel, porque tú quieres tener fe, porque tú quieres ser obediente, porque tú quieres ser dependiente, porque tú quieres tener certeza, porque tú tienes confianza, porque tú eres obediente. Porque el amor de Dios debería ser suficiente para que nos mueva a nosotros, a creerle, a servirle, a seguirle. Jesús dijo algo muy fácil y muy sencillo, dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Eso es fe. Guardar los mandamientos no tiene que ver con saberlos. Muchos sabemos, el problema no es saber, porque saber está al alcance de todos. El problema no es saber. El problema verdadero, donde está la falta de fe, es en el hacer. ¿Es en el qué? Hacer. Y ahí es donde está el detalle, diría Cantinflas, chato. Porque nos hace falta hacer. Porque ¿quién no sabe cuál es el más grande mandamiento que Dios nos dejó de los que están aquí? Creo que todos. ¿Quién no sabe cuál es el segundo mandamiento que Jesús nos enseñó? Creo que todos. El problema es, ¿lo vivimos? Ese es el verdadero problema. Y la falta de fe, la falta de obediencia, que es lo mismo, nos lleva a tener problemas. Problemas en casa, conyugales, problemas familiares con los hijos rebeldes, padres que no hacen lo que tienen que hacer. Problemas en el trabajo, trabajadores que no hacen lo que tienen que hacer, jefes que son miserables con sus... Estoy hablando de jefes y de personas creyentes, no estoy hablando de los que, ay, sí, mi jefe es incrédulo, no le pidas peras al olmo. Estoy hablando de nosotros. Y si nosotros no tenemos la obediencia a lo que Dios nos dice en su palabra, es difícil que podamos transitar como verdaderos hijos de Dios. Es difícil y nos vamos a topar con muchos problemas. Aquí, allá y hasta acullá. Me temo que muchos de nosotros nos hemos justificado y nos hemos respaldado con el: hermano, es que soy humano, es que soy un ser humano, es que este cuerpo pecador, es que, hermano, Dios sabe que es difícil. Nos hemos respaldado, nos hemos justificado muchas veces con esa frase. Y no digo que no sea verdad, lo que digo es que nos justificamos con esa verdad. ¿Sí me expliqué? Que no, es que, hermano, pues es que Dios sabe. No, pues sí, Dios sabe, pero Dios dice también. Hay gran diferencia, ¿no? Dios sabe que estamos en la carne. Pero cuando Jesús subió al huerto Getsemaní, a punto de ser entregado y a punto de ser crucificado, se llevó a sus 3 grandes amigos, a sus grandes apóstoles, y Jesús se fue a orar como un tiro de piedra de ellos, como unos cuantos metros, y les dijo: oren. Y Jesús oró, y cuando regresó, ¿qué estaban haciendo los discípulos, los apóstoles? ¿Qué estaban haciendo? Dormidos, como algunos por aquí están durmiendo. Dormidos. Y así fue 3 veces, regresó dormidos. Y Jesús les dijo: la verdad es que la carne es débil. Y sí, tú puedes decir: es que, hermano, Dios sabe. Sí, la carne es débil. Pero el que vive en la fe, el que vive en el Espíritu, dice la palabra, Jesús dijo: pero el Espíritu es que fuerte. Pero nosotros decimos: es que mi carne. No, pues así no vas a avanzar. Así te vas a justificar. Es que todos somos bien difíciles, no hay quien sea perfecto. No tienes que ser perfecto, pero tienes que ser sincero. Son cosas distintas. Ser honesto, ser valiente. El reino de los cielos
Lo arrebatan los valientes, y un valiente es aquel que está dispuesto a pagar el precio por seguir a su maestro. Y los que siguieron al maestro, dígame, ¿cuál fue la muerte de los que verdaderamente siguieron al maestro? Cerrados por la mitad, martirizados. Pero nosotros no queremos pagar el precio de muchas cosas, porque es que es difícil, hermano. No, pues dice la palabra de Dios que sus mandamientos no son gravosos. Eso quiere decir que no son difíciles de llevar. Jesús dijo: venid a mí los que estén cansados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y Él está hablando de su palabra, Él está hablando de tener comunión con Él. Pero nosotros nos justificamos siempre diciendo: es que es difícil. No, ser cristiano es difícil. Te voy a decir algo que es más difícil: no ser cristiano. Ser un hijo de Dios es difícil, pero no serlo es aún muy difícil. Si no, pregúntale a los que están sin Cristo allá afuera, sin esperanza, sin gozo, sin paz para con Dios. Pero tú y yo tenemos a Dios en nuestras vidas y no tenemos la suficiente fe para permanecer en medio de la situación adversa. Y eso nos pasa a muchos y a todos. Pero no quiere decir que porque nos pase a muchos y a todos, eso es lo que Dios quiere. Nosotros tenemos que arrepentirnos, convertirnos y caminar otra vez y volver a retomar la fe y volver a caminar. Todos los apóstoles, todos, Judas fue el primero que traicionó a Jesús, pero los otros 11 abandonaron a Jesús en el momento más álgido de su vida, ¿sí o no? Lo abandonaron. ¿Perdieron su fe? ¿Sí o no? Ahí sí la perdieron o no. Digan, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. ¿Qué tuvo que hacer Jesús para que ellos regresaran a ser los apóstoles que Cristo tuvo que reconfirmarlos? 40 días ha resucitado Cristo, los confirmó. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. En el camino de Maús, cuando estaban reunidos en la casa ahí, Jesús estuvo confirmándolos. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Siguieron con faltas de fe? Usted puede ver a los evangelios cómo ellos siguieron ya con fe, caminando en el Señor, porque vieron a Cristo resucitado. Pero nosotros, Dios nos ha hablado 1, 2, 3, 4, 5, 20, 100, 200 veces y seguimos en 2 de bastos, en el área donde tú estés en 2 de bastos. ¿Sí o no? Eso es falta de fe. Eso es falta de amor. A pesar de mi infidelidad, dice este canto, tú has sido como fiel. ¿Quién puede decir amén a esa expresión? Él ha sido fiel. Y nosotros tenemos que buscar ser fieles. Los apóstoles abandonaron al maestro, pero Jesucristo los afirmó nuevamente y vinieron a los pies, Quique, dispuestos a morir por el Rey de Reyes, por su Señor de Señores, dispuestos. Cuando Jesús resucitó, vino Jesús a ellos y se paró en medio de ellos y dijo: pasa a vosotros. ¿Se acuerdan de esa parte de la escritura? Pero no había uno que no estaba ahí, era Tomás el Dídimo. Y cuando los discípulos le dijeron a Tomás: mira, Tomás, fíjate que Jesucristo resucitó, dijo: no, ¿cómo crees? Yo no voy a creer hasta que ponga mis dedos en las llagas y en el costado. No, yo no voy a creer eso. ¿Cómo que resucitó? Él estuvo 3 años y medio con Jesús, y Jesús le estuvo diciendo: voy a resucitar, voy a perder, voy a venir, voy a resucitar. Y Tomás decía: sí, cierto, sí. Pero cuando Cristo fue muerto dijo: no. Y cuando resucitó, no, hasta que yo vea. Y cuando Tomás se acerca a Jesús, Jesús le dijo: Tomás, ¿por qué creíste? ¿Por qué viste? Creíste. Jesús dijo: bienaventurado el que no ve y creyó. Y Tomás se arrodilló: Señor mío, Dios mío, y retomó su fe y caminó otra vez Tomás con el Señor. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí no hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas una y otra vez? Tomás pudo poner los dedos en sus manos, en su costado, confirmó. ¿Cuántas veces has visto la mano de Dios en tu vida? ¿Cuántas? Y cuando vienen las situaciones difíciles, ¿por qué dices: ¿dónde estás, Dios? Porque no nos acordamos de lo que Dios nos ha hecho con nosotros. Una y otra y otra y otra.
y otra vez. Entonces, la fe no es algo que compres en la esquina. La fe no es algo que se adquiera por Amazon. La fe es algo que tú ejercitas. La palabra de Dios dice, la fe viene, ¿cómo viene la fe? A ver, ¿se acuerdan? Por el oír, y el oír de la palabra de Dios. ¿Y cómo oyes la palabra de Dios si te congregas cada vez que tienes un problema? A mí me da mucha tristeza, yo que les conozco a todos, gracias a Dios, que cuando hay problemas, aquí estamos. Se solucionó el problema y ya no estamos. ¿Por qué somos así? Hay tus sabritas. Pero eso no está bien. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Santiago dijo, tú tienes fe, yo tengo también fe, muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe. ¿Por qué? Por mis obras. Ay, es que la salvación no se gana por obras. No está hablando de salvación, Santiago, está hablando de fe, de obediencia, de frutos. La fe obviamente, la salvación es obviamente por fe en Jesús y hasta ahí, pero una vez que eres salvo, tienes frutos. Una vez salvo, tienes frutos. Si no, eres un charlatán. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Así que no me digas, ay hermano, Dios sabe, conoce mi corazón. Sí, Dios lo conoce, pero creo que tú no te conoces. Porque te justificas. Y porque dices cosas que Dios no dice. Decimos cosas que Dios no dice. Hermano, Dios dice su palabra, ayúdame que yo te ayudaré. Eso está en Primera de Motivacionales 1:1. No, eso no dice la palabra, hermano. Tienes que aprender a conocer la palabra para que tu fe vaya en aumento, para que tu obediencia vaya en aumento, para que tu corazón en las pruebas no desfallezca, para que cuando tiemble la tierra, tu fe esté inquebrantable, para que cuando algún hermanito se equivoque contigo, obedezcas y perdones. Porque la Biblia dice que debemos soportarnos. ¿Por qué dice que nos debemos soportar? Porque somos difíciles de tratar. ¿No? Y bueno, ustedes se tratan y yo que trato a todos, pues hay que tener amor, ¿verdad? Paciencia, ¿verdad? Sabiduría. Amor, paciencia, sabiduría, mansedumbre, humildad. Pero nosotros queremos las bendiciones y no los mandatos. Cuando en la semana yo envío mensajes de WhatsApp a ciertos amigos, a veces les mando predicaciones, a veces les mando bendiciones a gente incrédula y a gente creyente. El 90% de las veces que le mando a la gente una bendición de la que la Biblia dice, me ponen amén, gracias brother, gracias amigo. Pero cuando les mando un mensaje de obediencia, ¿qué cree? No me responden. ¿Por qué será? Porque queremos las bendiciones, pero no el compromiso. ¿No? ¿Por qué? Pues porque nuestra fe es endeble, nuestra fe no está firmada en Jesucristo. Nuestra fe no está en cómo nos trata un hermano, en cómo predica el pastor. Nuestra fe no está en cómo me trató el pastor. Nuestra fe no está en conforme a cómo están las circunstancias en mi casa, en mi compañía, en mi trabajo. Ahí no debe estar tu fe. Si tu fe está puesta ahí, tienes un problema, porque todo eso te va a fallar. Todo eso. Yo les voy a fallar y les he fallado, ¿sí o no? Ya ve cómo dijeron que sí, yo sé que les he fallado. Yo les he fallado. Pero Jesús dijo, pon tu mirada, más bien la palabra dice, pon tu mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Porque yo y todos
nos vamos a equivocar. ¿Sí? ¿En dónde está tu fe, amada iglesia? ¿En dónde está tu fe? ¿En dónde está tu corazón? Hermano, te invitamos a que te congregues. Sí, hermano. Después de 3 semanas, vienes, faltas 3. Eso no es fe. Eso es manejar la vida como tú quieres. No es como Dios dice. No es como tú quieres. He platicado con algunas personas. Esta semana platiqué con algunas. Es que no me nace, hermano. No, pues no es de que te nazca. Cuando te van a cortar la luz y te cobran 100 pesos bimestralmente, 100 pesos bimestrales, 100 pesos bimestrales. Y a fin de año, después de 7 años que estás pagando 100 pesos bimestrales, 100 pesos, llega un ajuste a tu recibo de luz y te dice, señor, y te cobran 8,000 pesos. Te llega el recibo, dices, ay caray, y le dices a tu mujer, ay, ya tengo ganas de que abran el servicio de luz para ir a pagar esos 8,000 pesos, ¿cómo tengo ganas? ¿Te nace ir a pagar 8,000 pesos? Pero si no lo haces, ¿qué pasa? Te cortan la luz. Y te cortan la luz, tienes un problema en tu casa. Pues no es de que te nazca. Es que no es que te nazca. Tú tienes que obedecer. Punto. Obedecer porque tienes fe en lo que la Biblia dice es el camino a seguir. Pero cuando tú estás queriendo, es que no me nace, es que yo pienso, es que yo quiero. No es lo que tú piensas, no es lo que tú quieres, no es lo que te nazca, es lo que Dios dice, punto. No hay negociación. Cuando mis hijos luego me dijeron en la semana, oye papá, sí, no, ve a hacer eso. Pero papá, no estoy negociando, hijo, ve a hacer lo que te digo, punto. No estoy negociando. Así sí que nosotros tenemos que aprender a que si queremos tener victorias en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en nuestras personas, en nuestro corazón, con nuestros hijos, en donde quiera, en nuestro trabajo, tenemos que ser obedientes y tener fe en que lo que Dios dice así es. Y si Dios dice, perdona, ¿qué tienes que hacer? No, hermano, es que no sabe lo que me hizo. No, Dios dice, perdona. Punto. No, pero es que me hizo, tú perdona, para que seas libre tú. Pues si no eres libre tú, estás amargado, contaminas a los demás y es un cochinero. Por hablar de la falta de perdón. Pero podemos hablar de qué quiere que hablemos. Hay gente que vive angustiada, deprimida, triste y es creyente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puedes tú tener esa tristeza? Si Jesús dijo que el que beba de esta agua no tendrá sed cuando. Y habla de que está en comunión con Dios. No quiere decir que no te sientas deprimido de repente, que te dé una tristeza profunda, pero ya vivir deprimido, con tristeza y angustia, algo está mal. Es tu falta de fe. De algunos se vienen y se duermen. ¿Cómo quieres avanzar? ¿Cómo quieres avanzar en el reino? ¿Cómo? Por eso entiendo cómo están las cosas cuando lloras, hermano, porque no estás viviendo con fe. Si Él dijo en su palabra, no te dejaré y no te desampararé. Así es. ¿Alguien tiene duda de eso? Vaya al piso de allá arriba y pregúntale, Señor, aquí dice, pero yo me siento dejado y desamparado. Bueno, pues te falta tener fe. Te falta confiar en esa palabra. Porque Dios no es un hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Si Dios dijo, ha de ser. Porque ni una jota ni una tilde pasará, dice su palabra. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y yo creo en Jesucristo. Yo creo que su palabra es fiel. Y yo he visto su mano
en mi vida una y otra vez. Y cuando las cosas no son como yo quiero, no por eso voy a dejar de tener fe, voy a esperar a que Dios haga lo que Él quiere con mi vida. Si me saca o no me saca, gloria a Dios. Pero, ¿cómo vamos a vivir la vida? Teniendo hoy fe y mañana no. Estamos en medio de un problema, hermano, ¿qué hago? Clama a Dios. No hay de otra. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer más allá de lo que estás haciendo? No puedes hacer nada. Estamos limitados, somos finitos, somos seres limitados. Hasta aquí llego. Aquí. Lo demás es de Dios. Lo demás es de Dios. Es terreno de Dios. O por mucho que te afanes vas a añadir a tu estatura un codo, dice Jesús, dije, no vas a poder. Mejor busca primeramente el reino de Dios. Jesús dice, búscalo, en vez de afanarte, en vez de preocuparte, en vez de estar tristeando, busca primeramente el reino de Dios. Y estas cosas serán añadidas. ¿Qué cosas? Pues está hablando del techo y del sustento, del alimento y del abrigo, perdón. Está hablando de eso. Eso va a ser añadido. ¿Quién se ha quedado sin comer aquí? Levante su mano. ¿Nadie? ¿Quién se ha quedado sin abrigo que ponerse? Eso lo prometió Dios. Yo me lo compré con mi dinero. Sí, pero gracias a la salud que Dios te dio, al trabajo que Dios te dio, a la capacidad que Dios te dio, porque ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Entonces, ¿qué te gozas como si lo hubieras tú hecho? No tienes nada. Entonces, hermanos, ¿cómo queremos vivir nuestra vida? ¿En fe o sin fe? ¿En obediencia o en desobediencia? Si no tenemos fe, vamos a tener muchos problemas. La gente batalla con muchos temores. Vaya a Salmo 27, por favor. Ay. ¿Me regalan un vaso de agua, Betsa, por favor? Salmo 27. ¿Ya lo tiene? Si no trae su Biblia, júntese con un cristiano, ese sí trae. Salmo 27, versículo 1. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. La gente batalla con temores. Aquí está la respuesta. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué dice? No temerá mi corazón. No temerá mi corazón. Hermano, no tengas temor, Dios está contigo. Ay, sí, hermano, pero es que, ¿qué tal si no tengas temor? Si tú no le crees a eso, vas a vivir en temor. No tengas miedo, haz lo que te corresponde. Porque hasta aquí Dios nos ha ayudado. Hasta aquí Dios ha estado con nosotros. Y mañana no va a ser distinto. No tengas temor. Ese es el rey David diciendo, aunque un ejército acampe contra mí. Gracias. ¿Y sabes qué? A David lo rodeaban los ejércitos, porque David tenía enemigos y muchos. Y la idea de acampar es que lo estaban rodeando y acechando. Dice, no temerá, ¿qué cosa? Mi corazón, porque mi corazón está confiado en el Señor, porque Dios ya le había dado muchas victorias a David y no iba a ser distinto. Y David tenía una promesa de que de él vendría la descendencia de nuestro Salvador Jesucristo. No tengas temor. Eso por mencionar alguno. Hay gente que está batallando con la tristeza y la depresión. Vaya allá al Salmo 77, allá adelante. Salmo 77. Si se está durmiendo, diga amén. Ya está dormido por ahí dos. No se duerman. Salmo 77, ¿ya los tiene? El versículo 2. Gente que batalla con la tristeza y depresión, esta palabra es para ti. Ahora, ¿quieres creerla o no quieres creerla? Dice el versículo 2,
Al Señor busqué, ¿en qué momento? En el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma que rehusaba consuelo. Estaba tan abatido que no quería ser consolada por Dios. Pero la manera en que tú puedes vencer el desánimo y la tristeza es, una de tantas, es adorar al Señor. Adorar al Señor. Adorar al Señor. Dice, bueno, vamos a seguir leyendo aquí, dice el versículo 4, no me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Me acordaba de mis cánticos de noche. Este era un salmista, Asaf. Era un hombre que era un director de alabanza y se acordaba de lo que él había hecho, pero estaba deprimido. Meditaba en mi corazón y en mi espíritu, inquiría y hacía preguntas para aprender. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre la misericordia de Dios? El versículo 10 dice, dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra de Dios. El verso 13 dice, oh Dios, santo es tu camino, qué Dios tan grande como nuestro Dios. Tienes depresión y tristeza, Dios está contigo. Pero tienes que decidir alabar a Dios. ¿Por qué te abates, alma mía?, decía el rey David, y te turbas dentro de mí? Espera en el Señor, porque aún hay tiempo de alabar. Este hombre estaba angustiado, David. Asaf estaba angustiado, estaba tribulado, pero no tenía. Si no tienes fe, no vas a salir de ahí. Y la fe es obediencia. Y la fe es acción. Como dije al principio, saber es fácil, hacer es lo complicado. Pero para hacer, tú tienes que ser valiente, disciplinado. Tienes que poner tu mirada en Jesucristo y hacer lo que Dios dice. Hacer lo que Dios dice es todo lo que tienes que hacer. Es que es difícil. En tus fuerzas es difícil. En tus fuerzas, amigo, es difícil. En tus fuerzas es imposible. Pero el Espíritu de Dios que mora en nosotros es el que nos impulsa. Es el que nos dice, hey, ven para acá. Hey, no hagas eso. Hey, sal de ahí. No vayas para allá. No escuches eso. No pongas esa música. Ay, es tanto, es tantito. Pues la Biblia dice, poca levadura le da a la masa. Tú quieres hacerle caso a tu carne o a la palabra de Dios. Ahí vas a encontrar la respuesta de cómo está tu vida. Ay, no tiene nada de malo. No ser religioso. No es religioso. Es hacerle caso a lo que Dios me está enseñando. Yo no quiero ser religioso. Yo quiero ser un amante de Dios. Quiero ser un obediente a Dios. Quiero ser alguien que siga sus pasos. Porque no veo que Jesús dijera, ay, nada más tantito, súbele, Juan, vamos a bailar. No, yo no creo. ¿O sí? ¿Que no? Jesús se sometía al Padre. Entonces, amada iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser obedientes a lo que Dios dice o vamos a ser obedientes a nuestras emociones? Vamos a ser de los que tenemos convicciones en lo que la palabra de Dios dice, o vamos a ser de los que tenemos emociones. Muchos bien emocionales. La emoción no te va a ayudar a nada. A nada. La emoción es traicionera, es efímera, va y viene. Pero la fe, puesta en Jesucristo, permanece. Ayuda, edifica, nos guía. Gente que, hermanos, que batallan con la ansiedad. ¿Qué dice la palabra de Dios de la ansiedad? Vaya a 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. ¿Ya? ¿O no? Saque la espada rápido. No, pues ya, perdimos. El versículo 7 dice, echando, ¿cuánto? Toda vuestra ansiedad. ¿Sobre quién? ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? Es el que está preocupado por el mañana. La depresión es el que está triste por el pasado. ¿Sí?
Hermano, el pasado ya es historia, el presente, el futuro es incierto, el presente es un regalo, disfruta tu regalo. Porque ya mañana quién sabe. Y los que están preocupados, es que ¿qué voy a hacer y qué voy a hacer? No sé, pero hasta aquí Dios te ha ayudado. No sé, yo tampoco sé. No tengo una bolita de mágica, no sé. Pero lo que sí sé es en quién he puesto mi confianza. Y no voy a estar preocupado por lo que mañana pueda pasar. Que si la tercera guerra mundial, que si esto, no sé. Voy a hacer hasta donde me llegue el agua aquí, le decimos el tinaco, hasta ahí llego. Y si necesito sabiduría, Señor, dame sabiduría, porque no sé qué hacer. ¿Qué hago con lo que viene? No sé. Pero tú guía mis pasos. Y Dios no se va a quedar cruzado de brazos y decir, nah, ay, ya que estés ahí en el suelo ya vemos qué hacemos. No, Dios, si tú le pides sabiduría, la vas a recibir, porque Él, así dice su palabra, pida sabiduría sin dudar nada, porque el que duda no recibe nada. Dice Santiago, que es Dios. Entonces, batallas con una cosa, batallas con otra. Algunos batallamos para educar a nuestros hijos. Pídele a Dios sabiduría para educar a tus hijos. Vean lo que Dios dice. Uno de los principios para educar a tus hijos dice así: estas cosas estarán en tu corazón y se las enseñarás a tus hijos al pararte, al levantarte, al caminar con ellos en todo tiempo. Ese es un principio para tratar a tus hijos, educarlos. ¿Lo haces? No tengo tiempo, hermano, la chamba. Bueno, entonces no chilles cuando tengan sus 20 años o sus 15 y estén separados del evangelio, porque no hiciste lo que tenías que hacer. Pero la clave de ese versículo dice, y estas palabras estarán en tu corazón y se las enseñarás a tus hijos. Si no están en tu corazón, por eso no se las enseñas. Para que tú las puedas enseñar, tienen que estar ¿en dónde? En tu corazón, y tú tienes que decir, ay, Dios es todo para mí. Pero si no está aquí, pues ¿cómo lo vas a enseñar? No lo vas a enseñar. Al levantarte, al acostarte, ay, hermano, ¿cómo? Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. No necesitas echarte una predicación de una hora. Puedes hablar con Dios y decirle, mi hijo, hoy leí en el versículo fulano de tal, Dios dice eso, mira, te lo comparto. Ahí está. Pero ¿cuántos oran con sus hijos? ¿Cuántos pasan tiempo con sus hijos leyendo la escritura? Pero ¿cuántos sí pasan tiempo afanados para que les vaya bien en la escuela, la universidad? Esas cosas no van a trascender, ¿eh? Esas cosas no van a trascender. Son efímeras. Efímeras. Así que si tú batallas con la ansiedad, si tú batallas con tus hijos, tú batallas con la depresión, con el temor, pues vean la palabra, ten fe, obedece y vivirás. Te lo aseguro. No dudes, cree en Él. Cree que esto es Dios diciéndote, así es como tienes que vivir. Esto es la palabra de Dios. Y yo creo que esto es Dios diciéndonos cómo sí y cómo no. El que haga eso ciertamente vivirá. Veo a veces hermanos y jovencitas y señoritas y señoritos, ¿ah? Y hermanos y hermanitas y hermanos que batallan con su autoestima. ¿No has entendido? Génesis 1:27 dice, fuimos creados conforme a ¿qué? A su imagen y conforme a su semejanza. ¿No has entendido que eres una imagen de Cristo? ¿Cómo puedes no tener estima por ti? ¿Cómo no puedes tener estima si eres una imagen? Es la creación de Dios. No van a estar tan guapos como yo, pero ni modo, hermanos, así es, así les tocó. ¿Ya qué? Mire, hay una parte de escritura, déjenme la busco, creo que está está en 1 Corintios, pero no me acuerdo. 1 Corintios, para los que no tienen autoestima, ¿qué es fe? Es fe. 1 Corintios está en 15, nada más déjenme ver qué versículo es. El 41, sí. 41 dice, una es la gloria
del sol. La otra es la gloria, ¿qué? De la luna. Y la otra es la gloria de las estrellas. ¿Pero qué? Cada estrella es diferente ¿en qué? En gloria. ¿Sabe cuántas miles de millones de estrellas hay en el universo? Y cada uno tiene su propia gloria y Dios las llama por su nombre. O sea, si las estrellas tienen su propia gloria, pues tú más. Porque tú eres la máxima creación de Dios. No tengas una mala autoestima. Acéptate tal como eres. Ten fe en eso. Y así podemos hablar de muchas cosas que nos falta fe en creer que lo que Dios dijo ha de ser. Y es. Y ha sido. ¿Ha sido o no? ¿Ha sido Dios contigo? A pesar de tu infidelidad, ¿Él ha sido fiel? Entonces no va a ser distinto mañana, pero tienes que tener fe. Ay, hermano, a pesar de nuestra infidelidad, Él ha sido bueno. ¿Qué sería si nosotros hiciéramos lo que Él nos pide? ¿Qué sería de nosotros? Tendríamos otro tipo de vida, de mentalidad. Hermano, la palabra de Dios es viva. Hebreos 4, versículo 12, por favor. Hebreos 4, verso 12. ¿Listos? Dice así: porque la palabra de Dios es viva. O sea, no está muerta, no es de los ancestros. Está más actual que el periódico del 2030. Es viva y es eficaz. ¿Y qué más? Y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es eso a nuestras vidas. Cuando tú lees la palabra de Dios dices: ay, caray, me falta hacer esto. Ah, caray, ese soy yo. ¿Qué Dios me pide? Voy a hacerlo. Pero esto es de valientes, esto es de decisiones. Esto no es de lamerse las llagas, esto no es de estar, es que no puedo, no, sí, no es en tus fuerzas, es en el poder de la palabra de Dios, es en el Espíritu Santo, es en creer, es en hacer, es en vivir. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si tú no tienes fe, ve al capítulo 11, ahí atrás. Capítulo 11. No, les dije el 4, vayan al capítulo 11, perdón. Capítulo 11, el versículo 6. 11, 6. Dice: pero sin fe, ¿cómo es? Es imposible. O sea, no hay manera. Tú no puedes agradar a Dios con tus emociones. No puedes agradar a Dios con tus pensamientos. No puedes agradar a Dios con tu ideología de cómo llevar una vida creyente. No. Es en obediencia. La fe es obediencia. Tú vas a vivir como Cristo dice, no como tú pienses. No soy legalista. Legislo lo que Dios dice para que vivamos de la manera en que tenemos que vivir. Sin fe es imposible. No hay posibilidad alguna. Tú no puedes agradar a Dios si no obedeces, si no sigues, si no crees, si no estás convencido. Si tú no estás convencido de que Cristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que vendrá por segunda vez, que tomó tu lugar, va a ser difícil que tú quieras. Va a ser difícil que tú comprendas, va a ser difícil que tú camines, porque a la primera vas a voltear tu rostro. ¿Cuántos padres no hacen lo que tienen que hacer? Es una tristeza. ¿Cuántos estamos acá con 10, con 20, con 30 años en el Evangelio y seguimos en la misma posición? Bueno, algunos hasta nos sentamos en el mismo lugar. Ya tiene ahí nombre su banca. Pero ¿qué está pasando con su fe? ¿Qué está pasando con su caminar? ¿Qué está pasando con lo que Dios quiere hacer en su vida? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y Dios existe. Dios es real. Yo le he probado una 20, 50,000, 30,000, bueno, no, muchas veces.
Y cuando me dicen, todos los días de mi vida veo la grandeza de Dios en el sol, en el aire, los animalitos, en mis hijos, en mi vida, en mis ojos que puedo ver colores, en mis piernas que me llevan de un lugar a otro, en mi espalda que me hace estar erguido, en que cuando como los frijoles saben bien buenos y de gusto y no me duele y que puedo recibirlos. Hay gente que no puede recibir. Yo veo la gloria de Dios en todos lados. No sé usted, pero si usted ve la gloria de Dios en todos lados, pues que se note, que se vea, que se siente. Se ve, se siente, un cristiano está presente, ¿no? Que se vea. Jesucristo, ese sí fue influencer. No, los payasos que están ahora. Esos influencers que se creen influencers que cuando fenezcan se acabó su canal y no hay nada más. Jesucristo sin redes sociales ha tenido más seguidores que cualquier otro influencer. Gracias a Dios porque estamos en ese lugar. Pero hay que seguir sus pasos, hay que seguir su mirada, hay que seguir su dirección. No es lo que tú creas. Sin fe es imposible agradar a Dios, sin obediencia es imposible agradar a Dios. A ver, vamos a decirlo, sin obediencia, ¿cómo? Es imposible agradar a Dios. Llévate eso a tu casa. Si todo lo demás que dije, no te acuerdas, llévate eso a tu casa. Si no obedezco, no agrado a Dios. Mira. Tu boca, dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. Ay, hermano, pues es que yo así soy. Pues Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿A quién le voy a hacer caso? ¿A ti? ¿O a esto? Yo a esto, no sé tú. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Agradar a Dios, ¿cómo? Obedeciéndolo. Y Sansín se acabó. Chirín, chin, chin, se acabó. Se acabó el asunto. ¿Vas a tener pruebas? Sí. ¿Vas a tener luchas? Muchas. ¿Vas a tener vicisitudes? A cada rato. ¿Te vas a enfermar? También. Pero con Cristo, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Cuando estaba a Sadrach, Mesach y Abednego por obedecer y por agradar a Dios ante un horno de fuego, cuando estaba Pablo preso en la cárcel por predicar el evangelio, cuando Cristo estaba en la cruz por agradar a su Padre, no perdieron la fe. ¿Verdad que no? No, no la perdieron. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron: Rey Nabucodonosor, el Dios al cual servimos puede, pero si no quiere, aquí seguimos en 2 de bastos y no vamos a alabar a otro que no sea el Rey de Gloria. Porque ellos tenían fe. Estaban dispuestos a morir quemados por obedecer al Rey de Gloria. Tú no estás dispuesto a veces ni pararte a las 8 de la mañana para llegar aquí a las 9. Llegas tarde. ¿De qué habla eso? De muchas cosas. Porque al trabajo no llegas tarde, porque te descuentan el día, te regresan. Pero aquí, eso no es fe. Eso estás viviendo como tú quieres. Eso no es obediencia. Y me puedo echar otra hora, pero ya los veo que tienen hambre. Entonces tenemos que caminar como Cristo quiere que caminemos. Después de mí repita, ¿ok? Para agradar a Dios, necesito obedecerlo. ¿Te vas a ir con eso? Entonces dentro de 8 días van a llegar a la hora. Si yo que llegan tarde, le voy a decir: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es que tú no tienes 2 hijos chiquitos. También los tuve y aquí estaba. Es que tú eres el pastor. Tampoco muchos años no lo fui y también aquí estaba. Porque hay que, si amas a Dios, se va a notar. Se va a notar. Por eso persiguieron a los 12 y los mataron. Se notaba que eran distintos. ¿Se nota en tu vida que quieres agradar a Dios? Dice 1 Timoteo 4 que los que quieren agradar a Dios van a sufrir. Dice de otras maneras, pero eso dice en esencia. Van a sufrir vituperio, persecución. Ese.
Sí, soy ese, ¿cómo ves? Sí. Alguien que tiene fe, tiene un buen testimonio, porque obedece. Los seres de la fe tenían buen testimonio, ¿no? ¿Qué me dice de Noé, de Abraham, ¿no? Sansón, Jefté, David, todos esos? ¿Tenían un buen testimonio? Se sigue hablando de ellos. ¿A poco no? Un buen testimonio. ¿Tienes un buen testimonio? Ahí está el detalle, chato. Que se vea, que se sienta, que un buen testimonio, que soy un testigo de Dios. O sea, cuando Dios le dijo a Noé, haz un arca, nunca había llovido en la tierra. Eso es para que te vuelva la tapa. ¿Cómo este hombre se puso a hacer carpintería y a hacer una barca de esas dimensiones si nunca, no sabía ni qué era la lluvia, yo creo? Pero él obedeció. Y en esos 100 años estuvo pregonando el evangelio. Y obedeció. Y por su obediencia agradó a Dios. Y se salvó. Y por su obediencia fue testigo hasta ahora. Entonces, la fe es testigo. Digo, tiene buen testimonio. ¿Sí, hermanos? ¿Qué pues haremos? ¿Seguir sentados en nuestros laureles o vamos a obtener fe? Vamos a caminar como Dios quiere que caminemos. Cierre sus ojos. Padre, siempre es bueno. Siempre es bueno meditar en tu palabra y recordarnos que si no te obedecemos, no te agradamos. No dudemos, Señor. No dudemos, Señor, de hacer lo que tú quieres, de lo que como tú dices, no como yo pienso. Ayuda a esta iglesia, Señor, a avanzar. Ayúdalos, Señor, a tomar el lugar que les corresponde. Ayúdalos, Señor. Bendícelos. Afirma sus pasos. Y como dice tu escritura, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos afirme, fortalezca, perfeccione y establezca hasta la venida de Jesucristo. Hemos de sufrir, pero tú perfeccionanos, afírmanos, fortalécenos y establecenos, porque te necesitamos. Porque sin ti no podemos hacer nada, porque hemos comprobado una vida sin ti y una vida contigo. Yo quiero la vida contigo, porque sin ti estoy perdido en mis delitos, en mis pecados, hundido, sin gozo, sin esperanza, sin paz para con Dios. Ayúdanos, Señor, sé tú con nosotros. Gracias por tu gracia, por tu amor, por tu favor. Bendice esta congregación, esta pequeña manada, Señor, de tu cuerpo. Afírmalos en el nombre de Jesús. Así sea, Señor. Amén.